Escuchando a la senadora Cabal, a veces uno se explica, ella siendo parte de una de las familias que ha gobernado a Colombia desde hace mucho tiempo, de esa élite político-económica, ¿por qué Colombia está así? ¿Por qué no logra encontrar las soluciones a sus ejes fundamentales problemáticos? ¿Por qué Colombia lleva 2 siglos de violencia permanente? ¿Qué país de la Tierra hoy nos podría decir que tiene una historia similar a la Colombia en términos de violencia? ¿Por qué Colombia tiene 2 siglos de guerra permanente? Por la FARC, por el ELN, hace 2 siglos no existían la FARC ni el ELN, existían liberales y conservadores armados matándose entre sí. Y tenían una serie de objetivos de tipo político que era impedir que Colombia fuese un país moderno. La tierra en Colombia. Creo que ese es el tema fundamental que explica la violencia en Colombia. ¿Cuál es la historia de la tierra en Colombia? Que esos indígenas tienen 35 millones de hectáreas. Uy, qué tan ricos son, dice la copropietaria de plantaciones de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca. Examinemos esa afirmación, por ejemplo. ¿Acaso los indígenas de Colombia, precolombinos, no eran los propietarios de todo el país? ¿Por qué hoy no lo son? ¿Acaso no fue porque hubo una conquista? ¿Acaso no fue porque hubo un genocidio? ¿Acaso no fue porque hubo una expoliación completa de sus tierras? ¿Acaso no los condenaron de ser dueños y señores de estas tierras a ser sirvientes? Que tenían que decir patrón y que tenían que decir peón, porque si no, el santo crucifijo los podía llevar al infierno. No les enseñaron la religión así, no la religión liberadora, sino una esclavizadora. ¿Acaso no los volvieron esclavistas? Esclavos de esclavistas. Toda la tierra fértil del valle del río Cauca fue tomada por esclavistas. Muchas de las familias de los poseedores actuales de esas tierras, allá en sus antepasados, no encuentran sino los apellidos blancos de esclavistas. Condenaron a su propio pueblo a la esclavitud, a eso que llaman los negros, los condenaron a la esclavitud. Negros libertos fueron buscando tras su genuino sentimiento de libertad territorios que hoy tratamos de volver legales a través de la fórmula de las comunidades afrodescendientes. ¿Quién es el culpable de la esclavitud en Colombia? ¿Quién es el culpable de la expoliación de los pueblos indígenas? ¿Quién es el culpable de haber condenado a la sociedad colombiana a la exclusión social de las más violentas del planeta Tierra? No son los que hoy hablan y entonces dicen, no, es que el Estado es el enemigo y el Estado no debe crecer y el Estado no debe estar allí y el Estado no debe estar allá, porque queremos seguir haciendo los negocios untados de sangre y cocaína. Libertad para los negocios untados de sangre y cocaína. Un Estado no debe intervenir. Neoliberalismo, pero fascista la colombiana. Neoliberalismo mundial, pero esclavista la colombiana, condenando la exclusión a la mayoría de la población. Yo haría un reto. 10 veces más la tierra que poseen en los cañaduzales de la tierra plana y fértil del Valle del Cauca, 10 veces más entregárselos por las reservas que están en las altas montañas del Cauca. Porque es que es una bonita manera de medir la tierra por extensión. La tierra no se mide por extensión, la tierra se mide por calidad. Las 35 millones de hectáreas que puedan tener las reservas indígenas son la selva amazónica. No es el cañaduzal allá junto a Cali.
donde mataban los niños negros simplemente porque querían comer. No, señora. La selva amazónica no es para cultivar, como piensa Bolsonaro, el fascista de Brasil, al que le aplaudían porque había ganado después de un golpe de Estado y después de mandar a la cárcel a quien le podía ganar. No, señora. La selva amazónica tiene que cuidarse. Y por tanto lo que hacen las comunidades indígenas, a las cuales ahora les dicen que son los propietarios de la selva amazónica, para no mostrar la estadística de la inmensa desigualdad de la tenencia de la tierra en el país, esas comunidades indígenas tienen una misión que es de las más altas y valiosas del mundo: cuidar el pulmón del planeta. Pero ahí no es para sembrar caña, ahí no es para sembrar papa, ahí no es para sembrar cacao, ahí es para cuidar la selva. Y lo mismo se podría decir de las comunidades afrodescendientes y sus territorios. Son selvas. Y lo mismo tendríamos que ver de las reservas indígenas caucanas en los altos de las montañas. Son páramos. Son tierras pobres para la alimentación. Las tierras ricas, las tierras cercanas a las carreteras, como las de la sabana de la Bogotá, las tierras ricas en fertilidad, las tierras ricas por su cercanía a los mercados, esas que económicamente se decían logran capturar las mayores rentas diferenciales en el concepto del fundador de la economía, David Ricardo, que, doctora Cabal, no era comunista ni socialista, sino era un liberal. Esas tierras son las que se apropiaron. Las tierras ricas son las que están en manos de una pírrima minoría blanca de Colombia, que son los descendientes de los esclavistas y que en un alto porcentaje en las últimas décadas son los descendientes del narcotráfico. Tenemos 15 millones de hectáreas fértiles, no tenemos más en toda Colombia. No somos un gran país de tierras fértiles como sí lo es Argentina, como sí lo es Estados Unidos, como es Europa o como es China. Solo Argentina puede tener entre 400, 500 millones de hectáreas fértiles para producir alimentos. Nosotros no. Nosotros tenemos 15. Y sin embargo, en esas 15 millones de hectáreas no producimos alimentos sino en 2. Y si acaso monocultivos de exportación en otras 2 millones de hectáreas. Nuestra geografía agraria productiva es de 4 millones de hectáreas. Y tenemos 15. ¿Qué hacen con el resto? No, es simplemente un símbolo de poder. Es un potrero. A veces llevan ahí fiestas, a veces una vaca gorda. En las veredas alrededor de esas haciendas improductivas de tierra fértil, niños y niñas flacas. Y después nos preguntamos por qué esos niños y niñas flacas se vuelven jíbaros, se vuelven criminales, secuestran al de la hacienda, porque hay violencia, porque esa realidad de 2 siglos de violencia en Colombia, pues por la tierra. Porque fuimos incapaces de hacer lo que los grandes capitalistas hicieron en el mundo, reformas agrarias. La reforma agraria no es un invento de comunistas, la reforma agraria es la creación y fundamento del capitalismo mundial. Estados Unidos hizo una reforma agraria, en Estados Unidos no hay grandes hacendados. Tuvieron un esclavismo al sur y tuvieron que solucionarlo, les costó incluso una guerra civil y acabaron la esclavitud. Los Estados Unidos fundaron su industrialización sobre una sociedad agraria relativamente igualitaria y libertaria, solo que lo hicieron sobre la base de matar a los indígenas. Y la Europa, ¿cómo hizo su industrialización? Hicieron revoluciones, hasta le cortaron la cabeza a reyes, quitaron el feudalismo y repartieron igualitariamente la tierra, como en Francia. Allí donde no lo hicieron, como en España, en Italia y en Alemania, se construyó el fascismo. Y una de las peores
barbaries de la humanidad, el genocidio. 50 millones les costó a los europeos solucionar el problema. ¿Y cómo se industrializa el sudeste asiático? Si no quieren hablar de la China comunista, hablen de Taiwán, hablen del Corea del Sur, hablen del Japón. Ninguno de esos países se industrializó sin antes hacer una reforma agraria que garantizara la alimentación a su fuerza de trabajo y la repartición equitativa de las tierras. Pues bueno, a mí me parece que evadir esa discusión de la tenencia de la tierra o ocultarla bajo cifras falsas, metiendo las grandes extensiones de la selva amazónica como propiedad agraria para ocultar cómo 2.000 personas en toda Colombia se quedaron con la tierra fértil del país. Y cómo la visión absolutamente depredadora de esas 2.000 personas que han construido su poder político y económico sobre la base de poseer esa tierra, está evitando que le demos una solución democrática al problema de la tierra en Colombia, que es básico para construir la paz, y nos está llevando hacia una guerra perpetua y permanente. Hagamos trizas la paz, es lo que gritan. Plomo es lo que hay, es lo que gritan, y todos los días vemos los muertos y los muertos del plomo, como si Colombia no tuviera otra posibilidad, otra salida, otra oportunidad, como si Colombia fuera el único país del planeta Tierra que no tuviera la opción de la paz como una opción de su propia sociedad. Este proyecto de ley nos lleva hacia un terreno. Los campesinos que producen hoja de coca no son criminales. No deben ir a la cárcel como hoy sí llegan por decenas de miles. No ese es el camino para acabar el gran narcotraficante. El gran narcotraficante no se acaba porque tiene el poder político en Colombia. Y el poder político no queda en donde está el río Mira o donde está el Caquetá. El poder político está aquí en este Congreso. Está ahí en ese Palacio de Nariño. ¿Por qué el gran narcotraficante sigue siendo el gran narcotraficante? Porque él está aquí en el Congreso, está allá en ese pedazo de tierra que se llama el Palacio de Nariño. Y no porque el presidente lo sea, porque así me van a contestar, sino porque ponen en función de una política que prohíja el narcotráfico en el país, el Estado. El Estado no llega a ese territorio no porque no pueda, sino porque no quiere. El Estado, si quisiera llegar a donde está el río Mira, lo podría hacer. Necesita voluntad y dinero. Y toda la política alrededor del dinero en Colombia ha sido construida no para que el Estado vaya al río Mira con colegios, con escuelas, con universidades, no, sino para que el dinero se concentre en 2.000 personas. Y esa es la lógica que nos lleva a la guerra. Toda la política pública económica del país está centrada en cómo 2.000 personas se quedan con ese dinero y lo concentran. Y entre esas 2.000 personas, el narcotráfico. Y entonces le echamos la culpa al campesino del río Mira. Tratemos de que este Congreso, de alguna manera, empiece a pensar en forma diferente, empiece a mirar el país en forma diferente, empiece a sentir que su labor fundamental en la historia contemporánea de este país es trazar los rumbos diferentes, porque si nos mantenemos en los mismos, repitiendo la misma cantaleta durante décadas, echando un discurso aquí conservador, antinarcotraficante, pero allá afuera, invitándolos al club social, allá afuera, mirando el cementerio que se va construyendo todos los días, todos los meses, todos los años, durante décadas y quizás siglos. ¿Qué está haciendo el Congreso de Colombia? Continúe, senador Petro. Active el sonido, por favor, para que culmine. Senador Petro.
Préndale el había micrófono. configurado. ¿Sí se oye? Sí, ya. El Congreso de Colombia se configuró de esclavistas. Los esclavistas hicieron las leyes. Los antecedentes de estas leyes que tenemos son las leyes de los esclavistas. Y los esclavistas decían, aquí se paraban en algún recinto similar. ¿Saben qué decía, señor presidente? Que cómo iban a liberar los esclavos si eran propiedad privada, y entonces antes que liberarlos tenía que haber una indemnización al esclavista. ¿Ustedes no les parece igual al discurso de hoy? Decían así los senadores esclavistas que eran propietarios de esclavos del Valle del Cauca, poseedores de haciendas de caña de azúcar. Decían en este Congreso, el esclavo es propiedad privada y si los van a liberar o tienen que derrotarnos con las armas o nos tienen que indemnizar. Y a eso le llamábamos nosotros democracia, república. E hicieron la guerra. Aquí llegaron a Bogotá y tumbaron al presidente de ese entonces, José Hilario López, creo que se llamaba. Y al último oficial de Bolívar que fue presidente y el único indígena que fue presidente de Colombia, que tuvo que terminar muerto, exiliado allá en los campos de Chiapas defendiendo la Revolución Mexicana. Eso es la democracia. Este Congreso hizo leyes de esclavistas. Este Congreso en tiempos contemporáneos hizo las leyes de los narcotraficantes. Permitió la expoliación y el lavado de dólares con la tierra, permitió el desalojo de millones de campesinos. Y ahora no somos capaces de mirar a ese campesino que no tiene otra opción que irse a una selva, tumbar árboles y sembrar lo único que le puede producir para que sus hijos coman, y lo llamamos criminal por ley, cuando son los criminales del Congreso los que llevaron a ese campesino a esa circunstancia a través de sus leyes durante la historia de Colombia. El criminal campesino al que hay que echarle el glifosato, el criminal campesino al que hay que llevar a la cárcel, el criminal campesino al que hay que echarle el ejército como la única forma de demostrar que existe un Estado en su territorio. Yo creo que el Congreso de Colombia tiene que cambiar de actitud, que el Congreso de Colombia tiene que mirar y darle la mano al campesino, que el Congreso de Colombia debe dejar de ser simplemente un escenario heredado de una república construida por esclavistas, que aún sigue pensando que el pueblo de Colombia no tiene otra opción que el de ser condenado a ser rebaño, que el de ser condenado a ser esclavo, que los rebaños solo tienen como destino ser llevados al matadero. Bueno, oír la clase de historia dictada por Gustavo Petro resulta sorprendente, porque todo lo amaña, todo lo tergiversa y además se inventa unos conceptos fantásticos. El neoliberalismo fascista, en ese intento arduo del comunista de desprenderse de los fascistas, negando lo elemental. Solamente es mirar quién era Mussolini y sus papás y quién era Hitler y de dónde venía. Solamente hay que saber que el nazismo y el fascismo son hijos del socialismo. Así es, así usted esté haciendo un ingente esfuerzo por torcer una verdad que salta por todos los lados. Inclusive voy más allá. El creador, dentro de su psicopatía, de la predominancia de la raza aria dentro de la ideología nazi, fue un francés socialista, Gobineau, hacia mediados de 1800. Entonces no trate de convertir el fascismo y el nazismo en derecha porque no le cabe, no le cabe. Fascista, socialista, comunista, es el mismo vientre y el origen es idéntico. Ahora, quiero hacerle unas precisiones, porque yo sé que usted le habla
a un público que está hipnotizado y le cree lo que le dice. Usted quiere saber que en Estados Unidos solo 100 personas tienen más tierras que lo que hay en Honduras. Los terratenientes gringos son 5 grandes terratenientes, 5 familias que tienen 9 millones de hectáreas, dentro de las que está el dueño de CNN, Ted Turner, con 800,000, bastante amigo de Fidel Castro, Ted Turner. Allá no están con el discurso de la tierra como si viviéramos en 1700, en 1800. Allá entendieron que el capital era la base del crecimiento y que solo en un sistema capitalista la clase popular, esa que venía de ser esclavizada, indígenas, negros, la gente empobrecida, tenía una opción de salir adelante. Y no era por la gracia del Estado, al contrario, eran con las leyes de libre mercado. Por eso tenemos hoy países ricos en Occidente, gracias al libre mercado, no al estatismo, no a la genialidad de congresos como este que pretenden dirigirle la vida al individuo, decirle cómo gana o cómo pierde. No, señor, así no es. Cuando usted hace referencia a la historia de la esclavitud y hace señalamientos a mi familia, bueno, parte de la historia de Colombia es esa. Es una historia de conquistas entre los pueblos indígenas y después de la conquista española, gústenos o no, fuimos conquistados y hoy somos un país riquísimo, no solo por la mezcla racial y la diversidad. Por eso tenemos comida, música y un sincretismo sensacional. ¿Cuál es el problema? ¿Usted cree, senador Petro, que su odio y su resentimiento me van a hacer a mí sentir culpable de mi origen y que siento además un orgullo y un agradecimiento con mis antepasados por lo que lograron en el Valle del Cauca, que no lo que usted dice esclavitud? La esclavitud fue en el estado del Cauca. El Valle del Cauca hoy tiene sus signos de riqueza gracias a la agroindustria, a familias como la familia Eder de origen judío. Gracias a la agroindustria hay miles de familias que lograron ser clase media y lograron acceder a estudios superiores que de otra forma no lo hubieran hecho, porque el empleado mejor pagado, para que usted lo sepa, así salga gritando diciendo que no, es el empleado de la industria azucarera y el empleado de la palma. Incluso el de la palma gana mucho más y mejor. Hoy en día, la misma herencia es la mejor reforma agraria, porque usted sigue pensando que nosotros vivimos como en esas novelas mexicanas, ¿no? Que llegan en coche, en carruaje. No, nosotros no tenemos ya absolutamente nada de lo que teníamos, porque además la economía de mercado ya se mueve en otros sectores. Hoy vale más un apartamento en Bogotá que la mejor finca que usted la ponga en cualquier sitio de Colombia. Incluso tierras más caras que la del Valle del Cauca, como es la del Valle de Ubaté. Entonces, no me hace sentir culpable para nada. Que si uno es mezclado o no mezclado, yo creo que todos tenemos sangre indígena y debemos tener gotas de sangre negra. ¿Cuál es el problema? Aquí el problema usted no lo resuelve con odio, senador Petro. El problema es de sentido común. Yo conozco mi historia para saber cuál fue el problema de la violencia política de este país. Y yo misma fui la que edité un artículo para quien yo trabajé, para que usted se sorprenda, que era el señor Álvaro Tirado Mejía, porque yo le edité la historia de las constituciones, donde veía cómo se excluía a través de privilegios el voto en Colombia. Y eso hay que conocerlo, así como se excluyó a lo largo de la historia en distintos privilegios y castas. Pero los más asesinos son esos de las doctrinas colectivistas que a usted le gusta, porque el récord se lo lleva Stalin, comunista, y Mao, comunista. Un poco más asesinos que Hitler, otro asesino que no deja de serlo. Entonces, si va a reescribir la historia de Colombia y la historia universal, por favor, los hechos verificables de la historia. Por eso esta disputa entre historia y memoria, por eso ustedes quieren controlar la memoria para convertir a un asesino en serie como el Che Guevara como modelo para una juventud completamente desinformada e ignorante. Por eso es que ustedes se inventan y promueven el tema del mito de Marquetalia. ¿Qué mito? Más bien cuéntenos la violencia política del M-19, cómo secuestraron y asesinaron a José Raquel Mercado. Cuéntenos qué hicieron en el departamento del Cauca, uno de los más económicamente productivos en términos agropecuarios, que hoy es una ruina.
porque sus amigos de la élite, óigase bien para que les sepa bien mal, de la élite terrateniente del CRIC, esos que se chuparon 50.000 millones con la cumbre agraria porque se los regaló el ministro Iragorri, esos, igual que los del PCN, de las comunidades negras, 50.000 millones. ¿Dónde está la platica? La élite terrateniente del CRIC, que hoy tiene 800.000 hectáreas de tierra, en su mayoría improductivas y otras en coca. ¿Le disgusta mi discurso? Me alegra que le disguste, porque no quiero parecerme en absolutamente nada a usted. Una moción de orden, Muchas presidente. gracias, presidente.